Antes de comenzar quería decir que este fanfic no es mío. Comparto esta historia sacada de Wattpad publicada por Raxetic Knights. De todas maneras dejaré todos los créditos en los comentarios. Espero disfruten este fanfic. Capítulo 17. El fin de una calamidad. Tenemos que hablar. No entendía qué sucedía. Las emociones de su hija eran demasiado intensas, tan intensas que apenas podía mantener su compostura. No solo eso, la atracción al chico había aumentado inesperadamente. Sentimientos románticos estaban a flor de piel, como si fuera consciente de ello. Pero lo que más le preocupaba era ese odio dirigido a su persona, tan crudo e intenso que no sabía cómo cambiar la situación a la que se enfrentaba, no entendía cómo ese odio había escalado tanto. Quería equivocarse, pero supuso que su hija conocía sus planes de deshacerse de Subaru, pero no entendía cómo. Hasta ahora solo lo había hecho pasar como solo una falta de entendimiento entre él y Subaru, siempre había actuado como si no le molestara mucho. Sin mostrar ni un atisbo de extremidad que lo tomara como causante de cualquier daño a ese chico, aunque a veces le era difícil ocultar su desprecio, sin embargo eso no era suficiente prueba para el odio que percibía. ¿Qué sucede, Lia? ¿Dónde has estado? Ocupado en unos asuntos. Lo estaba. Sus asuntos consistían en interceptar a Subaru. Sabía muy bien que ese chico haría todo lo posible por reconciliarse con Lia. Eliminarlo de una vez era su prioridad. Con el tipo desaparecido, Lia empezaría a odiarlo por nunca regresar y asunto arreglado. Ya no tendría que soportar cómo la cercanía entre los dos se reducía y Lia volvería a ser su pura e ingenua niña, sin nada que altere sus emociones. En poco tiempo tendría a su dulce hija de vuelta. Pero algo inesperado había sucedido. Unos mercenarios aparecieron en el camino y lo llamaron como si supieran dónde encontrarlo, informándole que el culto de la bruja estaba muy cerca de la mansión Maces. Alguien había traído un ejército para erradicarlos, al parecer una alianza de las candidatas donde su hija era partidaria. El objetivo: eliminar al mayor problema del reino. Eso le sorprendió. ¿En qué momento eso había sucedido? Su hija era consciente del culto y había actuado en consecuencia. No, Lia no era lo suficientemente capaz para urdir ese tipo de planes, tenía que ser ese tipo, tenía que reconocerlo. El chico de otro mundo era muy listo cuando el momento lo esperaba, no había duda. Esto tenía que ver con Subaru. Si ese tipo estaba detrás de esto, no había error, el culto iba por su hija. Este asunto tenía que dejarse para después, era hora de proteger a su Lia. La razón por la que se encontraba aquí. ¿Qué asuntos? Preguntó su hija con una mirada fría. Vigilando los alrededores, buscando cualquier molestia que puede afectar a mi niña, solo eso nada más. El gato espiritual sonrió, manteniendo su tranquila y agradable fachada. Todo por mi hija. Gracias, Pac, por preocuparte por mí, dijo Lia con un tono monótono, para luego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos amatistas preguntar: Pac, ¿Subaru es una molestia? ¿Lia? Responde Pac, solo quiero que seas honesto. ¿Por qué odias a Subaru? Lia, yo no odio a Subaru, solo pienso que es una mala influencia para ti. De eso se trata. La semielfo cerró los ojos, tratando de mantener su aplomo. Pac, quiero cambiar las cláusulas de nuestro contrato. ¿No tienes problema con ello? La verdad no, que deseas cambiar. Primero libera todo mi poder, necesito saber cuánto tengo para aprender a controlarlo. Lia, eso es mucho riesgo, aún eres una niña, puede salirse de control y lastimarte. Pac, tengo 117 años. Tengo la edad suficiente para velar por mí y no perder los estribos. Solo quiero ese poder para protegerme y proteger a los demás. ¿Lo entiendes? Está bien, contestó el gato espiritual a regañadientes. Pero no estoy de acuerdo contigo, me estás preocupando, Lia. Segundo, habló ignorando las quejas de su asfixiante padre. Quiero más tiempo a solas, el tiempo de invocación quiero reducirlo a 5 horas, necesito más privacidad, Pac. Ya no soy una niña, necesito mis momentos a solas. ¿Y si estás en peligro? ¿O te sientes sola? Te llamaré si se trata de una emergencia, no debes preocuparte. Una sonrisa sincera apareció en sus labios. Además, me siento más segura con Subaru que contigo, Pac. Lia, Subaru no te siguió, recuérdalo. No es buen amigo. Tercero. Continuó volviendo a ignorar su consejo. Y este es muy importante. Es demasiado importante para mí, Pac, escucha claramente. Protege a Subaru, no solo a mí. Protégelo como si se tratara de mí, no hay problema con ello. El gato espiritual solo guardó silencio, ni una palabra salió de su boca gatuna. No podía procesar lo que su hija estaba diciendo, era demasiado incomprensible.
Se suponía que debería estar odiándolo por dejarla, pero el resultado estaba siendo muy diferente de lo que esperaba. Todo era muy confuso para comprenderlo de una vez, además no podía negarse a las peticiones de su hija, cuando éstas eran muy directas. Pero no pudo evitar replicar sobre ello. Lia, mi misión es protegerte a ti y nadie más. ¿Es eso así? Cuestionó con frialdad, cansada de las quejas de su expadre. Entonces tienes que saber el motivo, si tu misión es protegerme. Lia, no entiendo. El chico te dejó y no escuchó tu único pedido, ¿en serio quieres que también lo proteja? Cállate y escúchame. Se filtraba su molestia en su tono, ya casi no podía contenerse. En estos días he descubierto algo de lo que nunca me hablaste. Me sentí una tonta al no haberme dado cuenta antes. Si lo hubiera sabido, las cosas serían diferentes. Muy diferentes. La expresión de enojo fue reemplazado por una mejillas sonrojadas, una brillante sonrisa y una voz muy dulce. En todo caso, ahora lo sé y es maravilloso en todo sentido. Me enamoré del chico más amable del mundo. Siento que no puedo vivir si él no está conmigo. Lo amo demasiado. Nunca pensé sentirme así. Lo amo. Puedes creerlo. Quiero que me ame como yo lo estoy amando. Quiero ser parte de su vida, como ahora él es parte de la mía. Que solo piense en mí, así como yo no puedo sacarlo de mis pensamientos. Es un tonto, un tonto, un tonto. Siendo un tonto, así lo amo. Espera un momento, Lia. La sonrisa de Pac desapareció por completo. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso no escuchaste, Pac? La semielfo miró con enojo al espíritu, manteniendo el rostro de chica enamorada. Yo amo a Subaru, estoy muy enamorada de ese tonto. Quiero formar una familia, quiero que sea mi esposo y el padre de mis hijos, quiero un futuro con él. La expresión rosada desapareció de la semielfo, para mirar a su padre con una rígida seriedad. ¿Lo protegerás? Pac solo la miró por varios segundos. Esto estaba más allá de lo que podía suponer. La pregunta que rondaba sobre sus pensamientos era: ¿desde cuándo? Desde cuando su hija era consciente de sus sentimientos románticos, esto no debería estar pasando. La pura niña que estaba cuidando estaba desapareciendo ante sus ojos. Ya no solo eran sus recuerdos del pasado, también sumaba esto a la lista. Subaru con su mera presencia había arruinado a su perfecta hija. Su deseo de deshacerse de esta molestia había crecido aún más. Protegerlo, vaya broma. Primero muerto. Antes de protegerlo como a Lia, lo que se merecía era desaparecer de la vista de su hija. Era la mejor solución a esto. No le importaba si su hija lo odiara más de lo que ya lo odiaba por ello o si moría en el intento. No importaba, mientras ella se alejara de ese ladrón sinvergüenza. Solo puedo protegerte a ti, Lia. Fue tajante con esto. Ese chico no merecía nada de Lia y menos de él. Ese tipo te abandonó, no merece nada de ti. Entiendo, puedo entenderlo. No puedes protegerlo. Respondió la semielfo en un tono neutro. No importa cuánto lo ame, lo entiendo. No importa cuánto sufra, no importa. No importa si él muere, no importa. ¿Verdad, Pac? Lia, lo siento. Es imposible. Pac, rompamos el contrato de una vez. Lia. 15 años, era el tiempo transcurrido. Se había alejado de todos, su corazón estaba puesto en esto. Cada fibra de su ser era conducido por ese continuo sofocante sentimiento, cada acción y decisión fue guiado por ello. No había más que ello y no había otra forma. Cada parte de sí aún la extrañaba, pero también el intenso deseo de vengarse del monstruo, el cual le arrebató a su esposa, ardía con mucha fuerza en su corazón. La oportunidad para lograrlo estaba muy cerca, pero algo removió los cimientos de sus convicciones, obligándolo a mirar más allá de su odio y deseos de venganza. Todo empezó con la llegada del invitado de la duquesa Karsten, su aprendiz de la espada y genio inventor, Natsuki Subaru. El chico había tomado el lugar como diplomático, cedido por la criada de confianza de Roswaal, una reunión inesperada, a 2 días de la casa de su encarecido enemigo. La conversación entre su señora y el inventor no era nada extraña, todo se resumía en la creación de una alianza, proponiendo las tierras del bosque de Elie, sus derechos de excavación y comercio de las piedras mágicas, pero todo cambió el ambiente cuando el chico dijo sin nada de preocupación y poco interés: si eso no es suficiente para una alianza, les interesa el tiempo y localización exacta de la ballena blanca. Wilhelm no pudo contener su aura sobre ello, al mismo tiempo quedó desconcertado. Los planes de su señora hasta ahora habían sido demasiado discretos, manteniendo el mayor secreto posible, estaba al tanto de los rígidos controles de seguridad. Además, la vigilancia que se le daban al invitado todo este tiempo,
Demostraba que hasta ahora no tenía idea de sus movimientos, solo conjeturas, aunque disfrutaba pasar el tiempo con el muchacho, también era uno de los que vigilaba sus acciones, no había nada de qué preocuparse con este invitado. Pero esto resultó una sorpresa inesperada, acompañadas de otras más. Justo cuando logró torcer la decisión de su señora para formar una alianza, apareció sin previo aviso la candidata mercantil, felicitando la actuación del inventor, acompañada de Russell Fellow con una sonrisa amplia dirigida al muchacho pelinegro, y detrás, la criada de Roswell. No solo él estaba sorprendido, también lo estaba Félix, el cual solía tener un desacuerdo muy abierto con el chico. Nadie esperaba la meticulosidad tan afinada para un tipo con una aura divertida y agradable como la de Subaru Natsuki. Había olvidado que el joven era una especie de genio. Era un hombre de temer, aunque eso no fue todo, lo que decía era verdad, no había duda. El supuesto metía traído de su mundo era la herramienta usada para conseguir las coordenadas de la ballena blanca, un artefacto multifunciones, la cual convenientemente tenía la función de predecir calamidades. Eso es lo que había entendido de su escueta y ambigua explicación. Así que no me equivoqué sobre ello. Fue el pensamiento que pasó por su cabeza, recordando su primer encuentro con el muchacho, mientras miraba cómo todo sucedía. Tomando en cuenta los inventos traídos por este extranjero místico, un artefacto de su mundo natal debería ser un metía superior a cualquier artefacto de esta tierra. No había duda de ello. La protección divina de su dama no se había activado para desmentirlo. Las intenciones del sujeto de más allá de la gran cascada se habían concretado de una forma magistral, incluso así el chico seguía actuando como un honesto torpe. Ahora 3 candidatas eran parte de la alianza para eliminar a la ballena blanca: su dama, Lady Cruz Karsten, la candidata comerciante, Lady Anastasia Osin, y la semielfo de cabello plateado, Lady Emilia del Bosque de Elie, representada por el inventor Subaru Natsuki. Al parecer el plan original de su dama había sido moldeado por el chico de más allá de la gran cascada. Pero eso no terminó con ello. Cuando decidió mostrar su respeto a su aprendiz, alguien más entró a la oficina de su señora, alguien demasiado inesperado se presentó, sorprendiendo a todos a excepción del chico. Después de ver tu desempeño, plebeyo. Se trataba de Priscilla Varielle con el abanico ocultando su sonrisa. He decidido unirme a este circo para mi diversión. Agradécelo, plebeyo. Espera un momento. Me has estado siguiendo. Eso es muy acosador de tu parte, Pris-chan. Una diosa no haría esas tonterías. También tengo mis propios métodos, plebeyo. Dijo con un tono pomposo, para luego fruncir el ceño. ¿Qué es ese estúpido nombre, plebeyo? Yo pensé que éramos amigos. Soy así con los amigos, Pris-chan. No necesito amigos, plebeyo. Soy una diosa. Sentenció la dama roja con una sonrisa complaciente. Pero por tratarse de ti, lo dejaré pasar por esta vez. Gracias por su amabilidad, su diosa roja. Eres un plebeyo demasiado atrevido. Como ningún otro, debo afirmar. El chico sonrió lleno de demasiada confianza y una nueva luz en su mirada. Bueno, es hora de mostrar mi plan contra ese cachalote flotante. Rem, trae el mapa, por favor. Espero su colaboración en esto. Aunque sorprendidos por el trato del inventor a la orgullosa candidata. Todo empezó a moverse hacia la casa de la ballena blanca, la cual haría presencia cerca del final del siguiente día, agregando la modificación crucial del plan que su facción tenía contra la ballena blanca. El nuevo plan le pareció demasiado alocado para venir de un genio inventor, pero esto demostraba que la genialidad venía acompañada de la locura. Y así el momento acordado llegó. Un ejército demasiado llamativo se había formado bajo la sombra del árbol de Flugel. El ejército privado de Lady Cruz junto a los ex caballeros que esperaban su revancha, del cual pertenecía el mayordomo, liderados por su dama Cruz Karsten. Luego estaba la armada mercenaria perteneciente a la dama Anastasia Osin, conocida como Colmillo de Hierro, liderada por el semihumano Ricardo Belkin. Agregando variedad se encontraba el ejército privado de la duquesa Varielle, liderado por su sirviente excéntrico del casco, su sirviente Al. Todos preparados para la llegada de la ballena blanca. Mientras Wilhelm caminaba sin rumbo fijo se encontró con Félix, el cual podía notar su inseguridad, decidió calmarlo. Sir Félix, llamó con tranquilidad. Ah, viejo Will, mía. El semihumano sonrió como siempre solía hacerlo, pero podía notarse su miedo. Según Subaru solo falta 1 hora, mía. Puedo verlo. Ese muchacho resultó más impresionante de lo que parecía. Lograr una alianza temporal de 4 candidatas para acabar con una de las grandes mabestias, mía. Resopló el azul, mientras miraba el cielo oscuro. La alianza Cetus, un nombre muy extraño, debo decirlo, Nia, como su plan descabellado. ¿Acaso está loco, Nia? ¿Quién sabe? Replicó el anciano,
mientras recordaba todo lo que había hecho todos estos 15 años. Pero me aseguraré de pagar mi deuda. Claro, si todo sale de acuerdo al plan. Esperemos eso. La habilidad de la ballena es muy peligrosa, borrar la existencia de las personas. Nunca lo hubiera imaginado. Mia. Sé que tienes miedo, Sir Felix. Puedo comprenderlo un poco, pero su trabajo es curar a los heridos en batalla. No debe perder su compostura como sanador. Lo sé, pero perder a Lady Cruz, no sabría qué hacer, si su existencia sería borrada. Sir Felix, no olvide que nuestra dama es muy fuerte. Eso no sucederá. Todo la protegeremos si llegamos a esos extremos. Confío en ti, viejo Will. Lo mismo, si necesito recuperarme de las heridas. Después de su conversación con Felix se separó y caminó sin rumbo. Atrapado en sus pensamientos, de repente un parterre de flores amarillas atrapó su vista, las mismas que vio cuando conoció a su esposa. Era imposible olvidarla. Nunca podría olvidar a la mujer que tanto amaba, la mujer que le había dado una razón más fuerte para empuñar su espada. Su corazón aún sufría por su última conversación. Siguió mirándolas hasta que una voz lo llamó. Wilhelm, dijo el chico de otro mundo con su voz divertida y amigable. ¿Qué haces? Solo admirando las flores, dijo para luego soltar un suspiro. A mi esposa le gustaban mucho. Su esposa era el anterior santo de la espada. El chico notó su imprudencia, listo para disculparse. Lo siento. Sí, el demonio de la espada interrumpió las disculpas. El dios de la espada amaba a Teresia y yo logré arrebatársela, pero al final no pude en contra de los deseos del dios de la espada y la perdí. Nunca pude decirle lo que sentía, aún me arrepiento de ello. Miró al joven inventor a los ojos. Espero que usted no cometa ese mismo error, aunque sea difícil decirlo, debe hacerlo. Espero sea mejor que yo en eso, joven Subaru. Sí, pienso hacerlo, lo diré tantas veces, no importa si no lo entiende, lo repetiré tantas veces hasta que me quede sin voz, no pienso rendirme con esto. Respondió el chico con una honesta sonrisa. Pero primero vamos por ese cachalote volador, ya falta poco tiempo. Debemos prepararnos. Sí, tienen razón, joven Subaru. Ricardo miraba la fuerza militar que se había reunido tanto de la duquesa Karsten y la baronesa Varielle, y contando la fuerza militar de su dama Anastasia Osin, en representación de su pequeña dama lideraba el ejército mercenario de Colmillo de Hierro y junto a él estaban los subcapitanes trillizos, dos ellos exactamente Mimi y Taro Pearlbaton, todos esperando el inicio de esta batalla, la cual solo sería recordada por sus resultados. Vencer una calamidad que había reinado sobre este mundo por 400 años. Todavía sonaba a un cuento de hadas, pero aquí estaba preparado para llevar este mérito a su dama. Aunque era consciente que el anterior santo de la espada fue derrotado por este monstruo, ahora tenían las armas más actuales que este mundo podía dar, además de la información de la localización de la ballena blanca. Tenía plena fe en que saldrían victoriosos. Solo unos minutos faltaban para que ese artefacto del místico extranjero de la alarma. Podía notar la tensión que había en cada persona. Ricardo temblaba de expectación y un débil miedo se filtraba en sus huesos, pero su puesto de capitán le exigía mostrar confianza, estar listo para el verdadero momento. Y no era el único en este lugar, todos miraban fijamente las planicies de Lifaus esperando la llegada de la gran bestia, la tensión y la ansiedad se respiraba por todo el ejército de la Alianza. De repente una melodía sonora opacó el silencio, sonaba muy alegre y al mismo tiempo podía sentir como su espíritu y su ser estaban sintiendo que un momento histórico se avecinaba. Sus ojos perrunos buscaron a la calamidad, pero no podía verla por ninguna parte. La melodía seguía sonando y no había rastros. Por un momento la duda sobre la información dada por el extranjero se plantó en sus pensamientos, hasta que alguien gritó. La ballena blanca. Los ojos de la mayoría se dirigieron al cielo. Las respiraciones se detuvieron al presenciar a la inmensa criatura que surcaba el cielo. Su rugido resonó por toda la planicie. El cuerpo del hombre perro tembló incapaz de actuar. Nunca se había imaginado encontrarse con tremendo monstruo. Y al parecer no era el único que se sentía así. Mientras la gran bestia se acercaba, nadie la perdió de vista, ni tampoco se movieron. La ballena blanca era tan terrorífica como inmensa. El miedo primitivo los estaba inundando. La mente se había paralizado. La respiración de la mayoría se detuvo y no hubo una señal que esto cambiara. Los rugidos de la gran bestia reverberaban en los nervios de los experimentados guerreros, incapaces de actuar. La majestuosidad y la imponencia de tan terrible bestia era la prueba de que la bruja de la envidia era el peor monstruo existente al crear semejante bestia aterradora. Era igual para todos, incluso la princesa roja.
Sus manos temblaron al ver a la calamidad acercarse, aunque ya se había enfrentado a la muerte y su orgullo era parte de su ser, solo pudo mirar con la sensación de ser una pequeña diosa intimidada por aquella abominable criatura. El plebeyo sí que estaba loco en esta empresa y lo mismo para su contrincante, pensar que podía erradicar a tan impresionante y aterradora criatura. Sus ojos rojos buscaron a la plebeya verde, no fue sorpresa que también estaba en el mismo estado. Era de esperarse, si ella apenas podía mantener la compostura, los demás estarían en una peor condición. «Vamos, Rem, patrase». De repente la voz del plebeyo resonó en la silenciosa tensión. Sus ojos rojos se quedaron atrapados en el plebeyo de otro mundo que cabalgaba un dragón de tierra negro junto a la sirvienta de cabello azul, la cual había conocido ayer. Pero eso no fue todo. El perro de la semidemonio cabalgaba en dirección a la monstruosidad, para luego el cielo oscuro fuera cubierto de una cantidad incontable de luces multicolores, miles de espíritus lo adornaban, después de un segundo todos los espíritus como manada volaron hacia la ballena blanca y sin contención atacaron. «Hay que reconocer la valentía del plebeyo», susurró la dama roja con una sonrisa. «Aunque su dignidad es reducida por ser el perro de la semidemonio». El responsable de aquel extraordinario acto seguía montando en su dragón de tierra negro, la sorpresa seguía creciendo en el ejército, con la mirada perpleja cuando vieron que la cantidad inaudita de espíritus bajaron de su trono aéreo a la gran bestia. El miedo desapareció de todos en ese instante y un rayo de esperanza creció. La dama militarista sonrió al ver la valentía estúpida del inventor, recuperando la compostura, levantando su moral y recuperaron su fuerza. Sus ojos ámbar se maravillaron ante tal audacia y estupidez. «¡Ataquen!», gritó la candidata verde, al ver tal acto demasiado asombroso. «Demostremos a ese monstruo de que estamos hechos. Sigan a Subaru Natsuki». Y así la batalla contra la ballena blanca en las planicies Lifaus había iniciado. Los cañones mágicos fueron disparados, convirtiendo la noche en día. Los soldados, los mercenarios del colmillo de hierro y los 2 ejércitos privados de las candidatas montaron la carga contra la ballena derribada. Cruz Karsten desenvainó su espada y lanzó una ráfaga de viento filoso, cortando al cetáceo blanco que aún se mantenía en el suelo. Ataques mágicos fueron dirigidos sin piedad, espadachines subieron a la espalda de la ballena cortando todo lo que podían cortar, los ataques unilaterales no cesaron, los lamentos de la ballena resonaban por todo el lugar. El demonio de la espada, manejando 2 espadas en cada mano, recorrió la espalda de la inmensa criatura gritando de ira, mientras la sangre de la bestia salía disparada de los cortes. Nadie desaprovechó el momento, incluso la dama roja hizo aparecer una espada de la nada, para luego encenderla en llamas y arremeter con una tormenta de fuego que solo quemaba la dura piel de la ballena. Pero eso no fue suficiente. No importaba cuánto daño causaban, la gran bestia no moría, los quejidos retumbantes continuaban, pero la vitalidad de la criatura era digna de admirar. Sin previo aviso los miles de espíritus se dispersaron, abandonando el lugar. Los ataques que tenían a la ballena acorralada desaparecieron, permitiéndole ascender de nuevo al cielo, no sin antes perder un ojo a manos del demonio de la espada. Los disparos de los cañones continuaron, pero no pudieron derribarla de nuevo. Eso daba a entender cuán impresionante era el poder de controlar más 1000 espíritus. Ya en el cielo la gran bestia fue atraída por un espeso aroma. Su ojo bueno detectó a la presa que emanaba ese placentero olor, ignorando a las demás molestias. Su cuerpo resistente a la magia, su capacidad de regenerarse un poco más rápido y su gran tamaño le permitían ignorar el ataque del ejército de humanos y semihumanos, para solo concentrarse en aquel delicioso manjar que exhumaba ese gratificante olor. «Rem, ¿nos está siguiendo?», preguntó el chico, mientras luchaba por no desmayarse. «Sí. Es hora de acelerar las cosas». Patrase corría a toda velocidad manteniendo la distancia del monstruo flotante. Subaru estaba completamente agotado. Ordenar a los espíritus había consumido toda su energía, apenas podía mantener su conciencia. Esta habilidad espiritual era muy extraña y apenas la estaba entendiendo. Dependiendo de cómo los llamara, la cantidad de espíritus que vendrían sería mayor o menor, además dependiendo del tono usado o las palabras agregadas la disponibilidad aumentaba, pero cuando daba la orden su cuerpo se debilitaba como si estuviera perdiendo toda su energía vital, sintiendo la muerte de sí mismo en el acto. Convocar esta cantidad de espíritus era muy peligroso para su vida. Su estado no importaba. Sabía que muy pronto volvería a estar listo para continuar, habría logrado una ventaja. La gran bestia estaba demasiado herida y los ataques de los soldados continuaban, mientras estaba concentrada en Subaru. «Rem, escucha», el pelinegro tocó su pecho, sabiendo lo que se venía. «¿Yo puedo regresar de...?» El tiempo se detuvo. Una suave mano apareció de la nada.
acercándose al pecho del chico, penetrándolo y acariciando su corazón, para luego escuchar una voz de un tono familiar, pero a la vez enfermiza diciéndolo con demasiada pasión. Te amo, para luego su corazón fuera liberado y todo volviera a la normalidad. ¿Cuánto apesto a bruja? Preguntó a la criada azul. Estás insoportablemente apestoso. Eso duele, pero no hay de otra. Tú preguntaste. La gran bestia empezó a seguirlos como más ahínco del normal. Subaru era la carnada predilecta de ese monstruo. Esta era la naturaleza de su plan en cierto punto. Según sus predicciones, muy pronto vencerían a esa cosa, aunque se estaba dando cuenta que el maldito monstruo era demasiado resistente. No importaba cuánto golpearan, la maldita cosa no caía. Las fuerzas de los cañones, las arremetidas de magos y espadachines no eran suficientes, y eso estaba ardiendo en las llamas de la princesa roja. Esa cosa estaba recibiendo el odio violento de mucha gente, pero era muy cara dura para caer por ello. Qué impresionante autoestima tenía la desgraciada. Esa bruja sí que estaba enferma cuando creó esa cosa, maldita sea. De repente la monstruosa bestia, cansada de no conseguir su objetivo, expulsó una cantidad inmensa de niebla cubriendo todo el campo de batalla, trayendo la oscuridad y provocando el retorno a la ansiedad en los soldados. La niebla se llenó de gritos desesperados, que desaparecían abruptamente. Toda la organización militar comenzó a tambalearse ante los ataques sorpresa de la gigantesca bestia. De alguna manera la ventaja obtenida se diluía en la niebla del monstruo. Pero para suerte de todos, la ballena seguía interesada en el chico de otro mundo, así que los ataques dirigidos a otros solo eran colaterales en su búsqueda de capturar su exquisito manjar. Sin embargo, los daños a la alianza seguían siendo altos a comparación del daño realizado a la gran bestia. En ese caos una ráfaga de viento alejó parte de la niebla y un tornado de fuego quemó lo que quedaba de esta, disipando la trampa de la ballena. Los ojos del ejército se dirigieron al cielo, quedando paralizados ante tal espectáculo terrorífico. 3 ballenas blancas flotaban en el cielo nocturno, y si no fuera suficiente un estruendoso grito resonó por la planicie, afectando a 1/3 de los soldados, provocándoles una exasperante locura, comenzando a gritar en desesperación, tratando de desgarrar su rostro con sus propias manos. Por órdenes de la duquesa verde fueron retirados de la batalla y llevados al campamento de salvamento liderado por Félix, bajo la sombra del árbol de Flugel. Vencer a la gran bestia resultaba ser una imposibilidad para los que se mantenían cuerdos. Muchos empezaban a perder la fe, más cuando 2 de las 3 bestias cetáceas flotaban en el cielo nocturno y la otra se mantenía más alto en el cielo. Mientras todo era un caos, el pelinegro logró reunirse con la dama roja y la dama verde. ¿Alguna idea, plebeyo? La verdad no me esperaba esto. Una ya es un problema, pero 2 más. Señor Natsuki, es la primera vez de esto. Nunca se escuchó sobre más ballenas, habló la dama verde con los ojos buscando una salida. Podría llamar más espíritus. No lo creo, apenas puedo estar consciente. Además ya están bajando. El chico señaló el cielo, percatándose de algo que no esperaba, los recuerdos de su mundo resonaron. Esto se parece mucho, podría ser posible, no puede ser tan fácil. Después miró con detenimiento a las 2 ballenas que descendían. Son un poco más pequeñas, ¿en serio se trata de eso? ¿Una fase de jefe? Subaru llamó Rem, mientras sostenía las riendas de Patrace. ¿Tienes una idea? Necesito pruebas primero. Subaru dejó caer la cabeza, no estaba listo para esto, pero era ahora o nunca. Necesito que 2 grupos se preparen, que cada uno detenga los movimientos de las 2 ballenas, me informen de su fuerza, que la comparen con la primera que peleamos. Las 2 candidatas se miraron, para luego mirar al inventor. Solo asintieron y cabalgaron su dragón de tierra en diferentes direcciones, dejando solo el pelinegro con sus pensamientos. 1 minuto después, Ricardo, el hombre perro, se acercó a Subaru con una mirada digna. La dama Cruz me pidió que te escolte, dijo mientras mostraba una sonrisa perruna. Me dijo que eres el asunto serio en esto, y bueno, después de esa demostración, no lo dudo. ¿Cuál es el plan, pequeño jefe? Es demasiada responsabilidad, pero... Miró a los pequeños semihumanos que acompañaban a Ricardo, montando un Ligers cada uno. Bueno, no estoy del todo seguro, pero creo que esas 2 ballenas son clones, las está usando para distraernos, mientras la maldecida se está curando. Mimi no lo entiende. No te preocupes, Mimi, dijo Etaro con una amplia sonrisa. Mientras yo esté aquí, solo ataca, yo me encargaré de las cosas difíciles. Etaro, entiende a Mimi. Maldita sea. Maldijo con exasperación y ansiedad. Espero tener razón. No te preocupes, pequeño jefe, dijo Ricardo, mientras miraba a las ballenas siendo detenidas por las candidatas y sus ejércitos. Muy pronto traerán noticias.
Hasta ahora las cosas no están tan mal como parece. Yo creo en ti, Subaru. Animó Rem mientras sus ojos azul cielo miraban a la ballena que estaba en lo más alto. Gracias, Rem, dijo el chico soltando un cansado suspiro. Agradezco tu confianza, espero que no hagas nada estúpido, Rem. Yo no. Los labios de la criada Oni se detuvieron. ¿Qué te hace creer eso? Bueno, no sé cómo decírtelo, pero a veces, a maldita sea, eres muy problemática, Rem. El pequeño jefe es raro, pero igual me cae bien. Mimi lo aprueba. Gracias, Mimi. No sé cómo sentirme por ello. Antes de estar aquí, había interactuado con los pequeños durante el camino al árbol de Flugel, conversado con Ricardo, había visto la fuerza de los pequeños en batalla, pero aún me molestaba ver niños pequeños en esta situación, sabiendo que este mundo era distinto. Todavía sus principios de su mundo le ocasionaban uno que otro show cultural y moral. Esto era uno de ellos. Dejando de lado ello, sus ojos se enfocaron en la gran fuerza militar dedicada a retrasar el embiste de las dos ballenas. Nunca habría imaginado que alianza de todas las candidatas, con el por si acaso rondando su mente le habría servido al final, para reducir el caos que vendría de 3 ballenas blancas. Convencer a Priscila en su segundo intento aún lo tenía sorprendido, no estaba seguro si era su confianza del momento o quizás había presionado los botones correctos de la orgullosa tipa, ver cómo su ejército detenía a una de las ballenas y la extraña forma de contrarrestar los movimientos del monstruo poral, le parecía asombroso. Su camarada del otro mundo se había adaptado de una extraña manera a este mundo, ese era el pensamiento honesto de Subaru. Y la diosa roja no se quedaba atrás, la espada mágica salida de la nada creaba llamas que solo quemaban al resistente monstruo. Priscila Varielle, se podría decir que su orgullo no tenía un fundamento vano. Su belleza sensual, su fuerza, su elegancia y peculiar sentido de nobleza, le daban el derecho de ser tal y como era, parecía que podía comprenderla un poco más. Además, muy en el fondo le recordaba a su querida Emilia Tan cuando se conocieron, esa roja narcisista también quería tener amigos, pero su propia personalidad le impedía tenerlos. Pris Chan, dijo con una sonrisa de respeto y entendimiento, concluyendo. Es muy difícil de tratar, pero muy en el fondo es una buena persona, demonios esa tipa sí que es una molestia. Subaru, ¿quieres serle infiel a la señorita Emilia? Espera, ¿qué? Sus miradas sorpresiva miró a Rem, sintiéndose acusado. Emilia Tan es la chica más bella y linda que he conocido nunca, nadie la supera. Así que no, mi corazón le pertenece. Me pregunto, quizás si le explico cómo funcionan las cosas, podría ser. El harem podría ser viable, aún hay posibilidad. ¿Cierto? ¿Rem? Preguntó sintiendo escalofríos en su piel. No. Nada, dijo la peli azul, tratando de encontrar su momento. Sus ojos azul cielo escudriñaron la mirada maliciosa del chico. Solo es eso, es muy difícil rendirse. El pequeño jefe, sí que es chico muy apasionado y suertudo, silbó el hombre perro con burla. ¿Suertudo? El chico observó el cielo oscuro, reflexionando sobre su llegada a este mundo. Lo dudó, creo mi suerte murió ese día. Para luego decir en voz baja. Cuando la conocí y me alegro por ello. Sus ojos negros miraron a la valquiria Cruz Karsten con su ejército reteniendo a uno de los supuestos clones de la ballena blanca, su mayor fuerza sin duda era su maestro de la espada Wilhelm, el cual arremetía contra la ballena como si estuviera danzando, dejando un rastro de sangre. Pero los soldados no se quedaban atrás obstruyendo el avance de la pequeña ballena blanca. Los cortes de viento de la candidata verde regurgitaban en lamentos del cetáceo blanco. Cruz Karsten, la dama militar sí que era sorprenderte, su primera impresión de ella era una tipa rígida y demasiado estricta, pero al conocerla mejor, esta chica noble tenía muchos matices llamativos. Tantos buenos y malos, pero lo más decente en cuanto a ser un noble, una chica que vivía de acuerdo a sus valores. No es que sea una tirana o una oportunista como lo había pensado, ella solo velaba por la gente que confiaba en ella, dejándose llevar por las expectativas y su deber. Una mujer de hierro que sabía cuándo tomar las decisiones más difíciles o cuándo debía atenuar su fiero impulso, flexible hasta cierto punto. Lady Cruz es una buena aliada, Rem. Concluyó el chico pelinegro con un asentimiento reflexivo, para luego terminar en una queja, aunque Félix sigue siendo un tipo muy molesto. ¿Sabes? También le caes mal. Esbozó Rem con una risa divertida. Me contó que cuando te conoció, creyó que eras un sirviente mal educado y vago, no tenías nada de genio inventor, además de llamarte pervertido. Rem, el sentimiento es mutuo. Yo creí que era una chica, ahora me siento demasiado estúpido por ello. No te culpo, pequeño jefe, no eres el único que ha cometido ese tipo de errores, pero no fue tan grave como el tuyo, el aroma lo delato.
Esto se puso raro, dijo el chico tratando de ignorar su propia ansiedad. Después de unos minutos 2 soldados vinieron con la información, bastó escucharla, para que una sonrisa de suficiencia adornara el rostro del sujeto de más allá de la gran cascada. La conversación que tenía con Rem y Ricardo solo eran para eliminar la tensión que lo consumía y la de los demás. Pero ya no era necesario, solo faltaba ponerse manos a la obra. Tengo un plan, Ricardo, ¿puedes ayudarme? No hay problema, pequeño jefe. Bueno, es hora de terminar esto de una vez, dijo con una voz llena de determinación, para luego susurrar para sí mismo. Esa linda chica me está esperando, no debo hacerla esperar. Pac, rompamos el contrato de una vez. Emilia estaba cansada de esto. De que servía un espíritu protector si no hacía correctamente su trabajo, esta vez no podía estar equivocada, aún recordaba el rostro de su amado cuando se reencontró con Pac. El espíritu algo le había hecho a su querido Subaru, no era tan tonta como su estúpido espíritu creía. La razón de los bucles, ya sabía quién era el responsable, no había más prueba de lo que había visto. Gracias a ello, ella estaba aquí, pero en serio le dolía demasiado saber que la persona, la cual había descubierto que amaba, tendría que morir solo para salvarla. Ella no podía aceptar eso, menos que su propio espíritu fuera el ejecutor. Tendría que detener esta tontería de Paca como de lugar. ¿Lía? El gato espiritual no podía evitar levantar la voz. No podía aceptar esta tremenda estupidez venida de su hija. Lía, ¿entiendes lo que estás diciendo? Claro que lo entiendo. Ya no puedes engañarme, Pac. No más. No quiero nada que ver contigo. No quiero nada de ti. Ni el hombre que amo me hará cambiar de opinión. Ya no dejaré que te aproveches de él. Terminemos esto de una vez. Pac, ya no eres mi padre. Lía, solo estás confundida. No te preocupes, esto pasará. No estás enamorada de ese chico. Solo estás confundida. Solo es eso. Todo esto es porque eres una niña. No sé quién te habló de esas cosas, pero lo que sientes no es amor, mi pobre hija, quien te engañó de esa manera. Basta, Pac, sí lo estoy. Yo amo a Subaru y no quiero perderlo por tu sobreprotección. Ya no soy una niña. Tengo derecho a esto, a amar a la única persona que nunca me ha odiado. Sé que soy importante para él, y lo amo por ello. ¿Subaru te ama? Preguntó el gato mostrando una mueca compasiva, como sintiera pena por su niña. ¿Te ha dicho que te ama? ¿O solo eres tú, Lía? Emilia no pudo responder. Hasta ahora Subaru no lo había dicho, no sabía que sentía el pelinegro por ella, mayormente sus conversaciones referentes a ello, solían ser bromas para avergonzarla. Sus labios se cerraron, las inseguridades y miedos comenzaron a florecer por todo su cuerpo y mente. Los miedos que siempre la habían atormentado crecieron por toda su alma, su pecho dolió, no lo sabía, no podía saberlo. El chico del cual se había enamorado era una persona muy amable, se preocupaba mucho por ella, le había dado confianza, le había dado tantas cosas, incluso la apoyaba en su imposible sueño. La intentó salvar de este cruel destino, el cual cada vez más se acercaba. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué quería de ella? ¿Qué buscaba de esta tonta semielfo? No había respuesta clara. ¿Era amor? No lo entendía del todo, quería saberlo. Subaru nunca se rendía, ella lo había visto. Era impresionante. Ella quería ser como él y no solo eso, ella lo amaba tanto, y ahora entendía por qué a veces dolía, porque sentía este dolor. Tenía miedo, mucho miedo de que su amado no la amara. Que se rindiera de ella, lo cual era lo más probable siendo lo que era. Su padre lo había arruinado, esta vez ya no volvería. Morir aquí estaría bien, ya no había más que pedir. Además, los recuerdos del tiempo antes de volver habían vuelto, justo en este momento en que su corazón dudaba. Subaru estaba haciendo algo estúpido, poniéndose en peligro por una simple amiga. Los tiempos detenidos de la última noche eran demasiado aterradores, ya no eran solo manos de sombras, era una sombra de una mujer desconocida que la miraba con desprecio, que le pedía de forma ininterrumpida que se alejara, pero que también lo protegiera, que no lo amara, pero que lo cuidara. Se sentía como una contradicción repugnante, que no podía soportar. Sus ojos amatistas perdieron brillo, sintiéndose tan impotente para comprender las acciones de su persona favorita y la entidad detrás de ese siniestro poder. No pudo decir nada, más que dejar caer la mirada. ¿Lo ves, Lía? Puedes ver por qué no te hable de esto. Duele, ¿verdad? Pac continuó sin dar tregua que su hija pueda defenderse. Puede que estés enamorada, pero el amor romántico es muy complejo para una niña como tú. Un amor romántico unilateral nunca llegará a ninguna parte. Lo tuyo es unilateral, Lía. Es tu primer amor, entiendo tu emoción y tu comportamiento. ¿Crees que alejarme de ti hará que Subaru se acerque más a ti o que lo proteja? Cambia la situación en cómo te ve.
Sé que te has dado cuenta. Subaru ve en ti una niña que necesita cuidar, como una pequeña hermanita que no puede evitar dejar sola, por eso te está ayudando. El chico es muy amable, Lia, pero posiblemente no te ama, no puede sentir amor por una niña como tú. No te siguió, ni siquiera ha vuelto para reconciliarse, ¿verdad? La sonrisa del malicioso gato se ensanchó, su hija tenía que tenerlo claro, tenía que ser duro con ella, no importa si lo odiara, esto era por su bien. Si sintiera lo mismo que sientes, ya estaría aquí por ti y nadie más, pero eso no ha sucedido, Lia. Subaru estuvo aquí, susurró para sí misma. Emilia levantó la mirada, las últimas palabras resonaron en sus puntiagudas orejas, sus ojos brillaron con la alegría renacida. Él había vuelto por ella, renunció a todos los demás, no estaba completamente segura, pero no podía evitarlo. Después de las palabras de su estúpido padre, todavía había una oportunidad, Subaru regresó por ella. Recordó las palabras de Subaru. No había más significado del que ya podía entender, sus mejillas se sonrojaron al poder notar el contexto de ello, él quería vivir su vida con ella, nunca la dejaría sola. Sentía lo mismo que ella, pero no quería equivocarse, así que tenía que confirmarlo, tenía que hablarlo con el chico pelinegro. Dejando sus conflictivos sentimientos a un lado, su determinación volvió a predominar, esta vez no se dejaría llevar por las engañosas palabras de Pac. Esta vez ella gobernaba sobre sí misma y no Pac, ya no era una niña, tenía que decirlo, hacerle entender que no era tan inmadura como Pac suponía. No lo sé, Pac respondió con una voz segura. No sé si Subaru me ama, pero eso no cambia nada, no cambia lo que pienso de él, yo lo amo y me esforzaré todo lo que sea necesario para que me ame. Y si al final no me ama, no llega a amarme, lo entenderé y solo lo felicitaré por haber encontrado su verdadero amor en este mundo. Contuvo sus lágrimas, le dolía pensar en un futuro donde Subaru fuera el esposo de otra mujer, tenía que ser fuerte, confrontar a su expadre no era fácil para ella, a pesar de odiarlo. Tú no te interpondrás. Así que elige Pac. Protégelo o rompemos el único vínculo que aún nos une. Amo a Subaru, Pac. No quiero perderlo. Pac miró a su hija con una expresión severa, sus palabras no funcionaron. Su niña había cambiado, no le agradaba, se sentía demasiado disgustado por esto, pero su misión estaba de por medio, aunque no era necesario el contrato para protegerla. El contrato era parte de su preestablecida misión, sus recuerdos estaban incompletos, pero algo dentro del espíritu le decía que era un peligro anular su contrato, no solo por el hecho de las repercusiones que traían. Había algo más, pero no sabía de qué se trataba, solo una intuición demasiado angustiosa lo mantenía alarmado sobre ello. Luego estaba Subaru, el humano de otro mundo, el tipo que había robado el corazón de su hija, no tenía malas intenciones, el tipo en serio amaba y respetaba a Lia por sobre todas las cosas, incluso se contuvo a decir lo que sentía al entender la condición inmadura de su hija, una persona demasiado decente con algunos tornillos sueltos, lo normal hasta cierto punto. Lo único que le molestaba que este tipo cada vez estaba alejando a su hija del mundo seguro que había creado. Lia no tenía que preocuparse de los problemas que la acosaban por su legado, pues él estaba para protegerla. Subaru había destruido todo ello con su presencia. Pero un razonamiento vislumbró su mente. Subaru es un humano. Aunque sea dueño de una autoridad, eso no significaba que viviría mucho tiempo. No todas las autoridades podían alargar el tiempo de vida, ese chico no estaría para siempre. A diferencia de Lia, que era de una raza mestiza de larga vida, el chico algún día dejaría a Lia. Su hija tendría que aprender a la mala, si no quería escucharlo. Así que esta vez cedió a los caprichos de su hija. Acepto el cambio de cláusulas, Lia. Dijo el gato espiritual con seriedad. De ahora en adelante prometo que protegeré a Subaru, no solo te protegeré a ti, Lia. También liberaré tu poder, te ayudaré a manejarlo con más eficiencia y reduciré mi tiempo de invocación, pero siempre estaré listo para una emergencia. Luego soltó una mueca desganada, aún no estaba de acuerdo con esto, pero su misión era importante. Nunca le daré mi bendición a ese chico, Lia. No la necesita, haré todo lo posible para que me ame, como yo lo amo. La semielfo sonrió tocándose el pecho, su corazón quería verlo de nuevo, pero primero, era la hora de encargarse de su perdido padre Gese. Pac, ayúdame a eliminar al culto de la bruja. ¿Lo sabías, Lia? ¿Sobre la alianza? ¿Qué alianza, Pac? Esta vez Emilia Tan se va a enojar mucho cuando se entere de esto. Dijo el chico mientras miraba abajo, dándose cuenta del riesgo que estaba tomando. Esperemos que no se entere, bueno le mandaré a Pac, para que no me tome en cuenta. Ese estúpido gato necesita un poco del enojo de mi linda Emilia Tan. Todavía estoy muy enojado por esa estupidez, maldito gato.
Se encontraba muy lejos del suelo, el viento soplaba con mucha fuerza, presionando sus pies con fuerza sobre la base que lo sostenía. Morir era tan fácil como parecía. Él no era un héroe, el papel no le quedaba, eso iba más para Rain que para él. Ese tipo encajaba perfectamente en ese papel, lo suyo era más un papel secundario. No podía negarlo. El trabajo de traer la tecnología de la Tierra y mezclarla con magia era algo gratificante. Su trabajo en ese taller con esas personas y Beaco, las cuales tenía unos meses de conocerlas, le agradaban. Así que ayudar a Emilia de esa forma no estaba mal, además sin esperarlo era famoso y tenía dinero, no había nada de malo en ello. No tenía madera para caballero, ni tampoco como mago, su nivel de magia era debajo del promedio y sus habilidades espirituales eran muy extrañas por así decirlo, tanto que hasta ahora no había logrado un contrato con un espíritu. Ya había quedado claro, él no era un héroe, ni nada parecido, solo era Subaru Natsuki y nada más. Un tipo común y corriente venido de otro mundo, sin nada especial. A menos que contara su siniestra habilidad de viajes en el tiempo. La verdad esa cosa era más una maldición que un poder real. Así que a fin de cuentas solo era un chico que podías encontrar en cualquier lugar, un chico enamorado de una linda semielfo. Y por amor terminas haciendo estupideces, en eso, no había forma de razonar o entender. No había argumento válido para ello. En fin, los combates de este mundo no eran para él. Con todo eso de por medio, la pregunta que resonaba en su angustiosa mente era: ¿qué demonios hago aquí arriba? Se encontraba sobre el cuerno de la gran bestia, la ballena blanca que se mantenía en lo más alto del cielo, sin involucrarse con los clones. Un espécimen impresionante en toda regla y él estaba sobre tremenda criatura. Dejando de lado la inmensidad y estupidez de todo esto, el chico tenía muchas cosas que decir. ¿Sabes? Aún me debes lo de Rem. Casi me traumo, maldita sea. Si no hubiera sido por mi linda Emilia Tan, ya estuviera completamente loco. Aunque pensándolo bien, creo ya lo estoy. Bueno, fue un gusto conocerte. El chico saltó del cuerno de la ballena blanca a más de 100 metros de altura. Este era el plan y era el único que podía ejecutarlo, no es que no haya más candidatos que puedan realizarlos, pero solo él cumplía el único requisito necesario para este plan, y no es que despreciara su vida, solo que esta era la única manera de hacerlo, pues Subaru expulsaba más miasma que cualquier arzobispo o persona conocida. Bueno, solo conocía a uno, ya lo había comprendido, aunque costaba aceptarlo, no había duda sobre esto. Subaru no solo era amado por Rem, sino que también era fuente incondicional e inagotable de amor del ser más peligroso y aterrador de este mundo. Subaru Natsuki era amado sin razón alguna o desconocida por la bruja de la envidia. Sí que era una molestia ser un chico tan popular, pero al parecer, de ello había un beneficio, aunque le desagradaba abusar de este, pues realmente era doloroso. Por tu culpa Rem murió. Gritó mientras caía y su cuerpo era azotado por el viento, pero no importa, porque yo puedo regresar. El tiempo se detuvo, todo se paralizó. La sensación del viento golpeando su cuerpo desapareció, el silencio era parte de este reino detenido. No había más que Eli. Te amo, dijo la dulce y tóxica voz de plata, mientras sentía que su cuerpo era abrazado por su espalda. Te amo, es nuestro secreto. Mientras sus blanquecinas manos penetraban su corazón. Te amo, lo sé. Respondió el chico soportando el inmenso dolor en su corazón. Lo siento, Satella, yo amo a Emilia. No importa, te amo. La dulce y tóxica voz no se inmutó. Siempre te amaré. Con esas palabras el tiempo volvió a fluir, el chico seguía cayendo y la ballena blanca rugió con fuerza, para luego seguir al exquisito manjar. Olvidándose de su estado, se dejó caer para atraparlo. Mientras el chico caía, faltando unos metros para impactar el suelo, una cadena frenó su caída, para luego ser jalado por el dueño de esa arma y terminar en los brazos de su amiga Rem, la cual montaba a Patrace. Patrace, corre. Rem, vamos, dijo Subaru al ver la ballena golpear el suelo, para luego arrastrarse para alcanzarlo. Vamos, Patrace. Patrace siguió las órdenes de Rem y su jinete, acelerando todo lo que podía. Mientras eran perseguidos por la incansable bestia, Subaru juntó las manos después de que la ballena lo estuviera persiguiendo por 10 minutos. Listo para ejecutar la siguiente parte del plan, entonó su pedido al cielo. Espíritus de este mundo, por favor ayúdenme. Y volvió a suceder, más de 1000 espíritus de diferentes elementos cubrieron el cielo, expectantes a las órdenes del chico de otro mundo, tiritaban con alegría como si hubieran esperado este momento por mucho tiempo, listos para cumplir los deseos del encantador sujeto que los llamó. Detengan al ballena blanca que me está siguiendo. Ordenó el chico en un grito. Los espíritus actuaron en consecuencia.
deteniendo a la monstruosa criatura con un sinfín de ataques mágicos. Los gritos de la gran bestia se mezclaron con los de una fuerte explosión venida de donde se encontraba el árbol de Flugel. Un crujido atronador resonó por todas las planicies Lifaus. El gigantesco árbol de Flugel cayó ante la magia explosiva de los magos del ejército, atrapando en su caída a la gran bestia que había sumido en el miedo por 400 años al reino de Lugunica y este mundo. Toma eso, bastarda. Celebró Subaru. Mientras su conciencia lo abandonaba, toda su energía se había agotado al usar aquella habilidad espiritual 2 veces. Descansa, Subaru, dijo una orgullosa Oni azul. Subaru ahora no solo era su héroe, sino también del reino. Con la ballena capturada e incapaz de liberarse del gigantesco tronco del árbol de Flugel. El monstruo que reinó por 400 años en el miedo de las personas de este mundo, quedó a merced de un espadachín vengativo. El demonio de la espada se encontraba sobre la cabeza de la bestia derrotada, pero eso no bastaba, monstruo moriría por sus manos. Gracias, joven Subaru, dijo el estoico anciano. Estoy en deuda con usted. El demonio de la espada desenvainó su espada, recuerdos de su esposa florecieron cuando dio la primera estocada. Lágrimas bajaron de los ojos del anciano cuando dio la segunda estocada, los gritos repulsivos de la gran bestia reverberaron en la planicie. Mientras Wilhelm Trias, el esposo de la fallecida santa de la espada Teresia Van Astrea, vengaba con cada estocada la muerte de su amada esposa, deteniéndose en el último rugido moribundo. Lo siento, Teresia, lo siento. Las lágrimas del demonio de la espada no se detenían. Por no decirte cuánto te amo. Y así después de 4 horas de una cruenta lucha, la alianza Cetus formada por 4 candidatas al trono, le dio fin a una calamidad que había existido por 400 años. Según los informes dados, las pérdidas estimadas de esta épica batalla fueron del 10%, todo gracias al inventor y estratega Subaru Natsuki, el sujeto de más allá de la gran cascada, el nuevo héroe de Lugunica, y esa no fue su única hazaña ese día. ¿Lo sabías, Lia? ¿Sobre la alianza? ¿Qué alianza, Pac? La alianza de las candidatas, recordando algo más de lo que mencionaron los mercenarios. La alianza Cetus, en la que estás incluida. ¿Yo? Pac y Emilia se miraron desconcertados, pero eso desapareció cuando Emilia empezó a unir los puntos. La palabra Cetus le era familiar, si no se equivocaba era el nombre de una constelación de estrellas, tenía que ver con las bestias marinas, como las ballenas. La única persona que podía hablarle de las estrellas, solo era una, no había error. No había otra persona, de quien más se podría tratar, no había otro. Indiscutiblemente era Subaru. Él nunca se rendía y siempre hallaba la forma de resolver los problemas. Él estaba detrás de ello, Subaru era increíble como siempre. Pero ella también tenía que hacer su parte, tenía que empezar a moverse y ayudar a retener al culto, su plan anterior no estuvo del todo mal. Así que ponerlo en acción ahora no sería difícil, además serviría como contención hasta que llegaran los refuerzos. No había pasado mucho tiempo desde que regresó, así que era hora de usar todo lo que tenía a la mano, y con el odioso de su padre aquí, habría más ventajas para mañana. Pac. Pero justo cuando iba a pedirle al espíritu que contacte con Beatrice, una fuerte explosión atrajo su atención, rápidamente se acercó a la ventana, una nube de humo negro se levantaba de la dirección de donde estaba la aldea, y pudo verlas, más de 20 manos negras se elevaban en el cielo, agitándose como serpientes, para luego caer con fuerza al suelo. Papa Gese ya está aquí. Fue lo único que pudo decir la resuelta semielfo.